Se los presento a ustedes dos, alcalde, alcaldesa. Emilio Sutherland, ¿qué nos trae a esta hora? ¿Cómo está, Francesco? ¿Cómo está, alcaldesa? Y qué lástima que se tenga que ir porque este reportaje que viene a continuación transcurre en la comuna de Providencia. Y se trata de una historia realmente increíble. Quien la protagoniza es un delincuente atípico. Nada menos que se trata de un joven de 30 años que es ingeniero en informática, sin antecedentes delictuales, que había hecho de este negocio ilícito una pyme familiar, incluyendo a su mamá y a su tía. Estaba con una inteligencia sobre el promedio y se tomaba todos los resguardos y él creyó que no iba a ser detectado. Pero la policía alemana ya estaba tras sus pasos. Conozcamos el siguiente reportaje de Tele 13, realizado por Pablo Álamos y Juan Bustamante. Ya, sáquese. Venga. Y quiere que abramos la maleta. ¿Qué imágenes, qué hallazgo? Esta que está acá abajo. Aquí nomás para hacer un... Aquí. Billete sobre billete, vaya qué maleta. También encontraron otros millones escondidos adentro de una lavadora. Dinero conseguido solo en una semana, es impactante. Hay quienes jamás tendrán la oportunidad de ver tanto dinero en efectivo. Hay quienes jamás estarían dispuestos a conseguirlo, como en este caso. Justo estoy en donde irán. Si no vienen a comprar una Wi-Fi Sapphire. Ah, ya, ¿está ahí con él? No. No. No, mi sueño, no. Tengo que comunicarme, o sea, no va a contestar hasta que llegue a la casa. Mamá y tía hablan sobre él. Su nombre es Jan Acuña Alfaro. Tiene 30 años, es ingeniero informático, vecino del Parque Bustamante, lugar donde no solo vivía, ahí también, por así decirlo, tenía su oficina, donde traficaba. Tranquilo sentado, ofrecía el catálogo completo de drogas sintéticas y alucinógenas. No da 2 pastillas, él estaba a otro nivel, a tal punto de que este vecino llamó la atención, ¿sabe de quién? De la policía alemana. Funcionarios que no quisieron dar una entrevista, pero sí dejaron un souvenir, el archivador, donde resumieron meses de investigación que llevaban en contra del ciudadano chileno. Entre los documentos explican cómo encontraron droga oculta entre discos de vinilo, el nivel de pureza de los estupefacientes, los nombres de los remitentes, las direcciones a donde tenían que llegar estos paquetes y tanto más. Mejor que lo que nos importa a nosotros lo explique un fiscal chileno. Unidad contra el crimen organizado no podía ser menos. El perfil del imputado principal de esta investigación justamente calza con las características de alguien que puede pasar inadvertido en este proceso, que puede realizar los contactos en el extranjero, que tiene la capacidad de poder viajar, en definitiva, que no va a despertar mayores sospechas, una persona sin antecedentes vinculados con el delito de narcotráfico, con una profesión que hace que en primera instancia no aparezca como una persona como perfilada en la actividad ilícita de tráfico de drogas. Poco se sabe del camino que siguió para convertirse en un sujeto de interés para varias policías europeas, pero sí hay certeza sobre las rutas que utilizaba para poder ir y venir, comprar y mandar éxtasis, hongos, aceites de THC, LSD e incluso heroína. Mapa del mundo en extenso. En él graficaremos 2 líneas, una amarilla para establecer lo que hacía Jan y una roja para seguir sus encomiendas. El ingeniero primero viajaba a Estados Unidos, de ahí a España, y tras eso emprendía rumbo a Holanda, donde conseguía la mayoría de las drogas. Allá pagaba para que los estupefacientes y alucinógenos fueran enviados a Alemania, específicamente a la ciudad de Leipzig. Con esto listo, emprendía el viaje de regreso. Los paquetes tardaban un poco más. De la ciudad bávara eran enviados a Chile, destino Maipú, ubicación final Providencia. Largo camino, intención, dificultarle la tarea a todos los que pudieran estar siguiéndolo. Para que se entienda, coronel, hacía todo. Efectivamente, él hacía todo. Él primero tenía contacto directo en el país de origen de la droga, Holanda. Obviamente, él no lo embarcó como droga, sino como disco de vinilo. Eso llama la atención. Primero, que el remitente y destinatario del mismo encargo sea la misma persona. Es decir, esta persona chilena avecindado en una comuna del sector oriente de Santiago.
La información proporcionada por la policía alemana era clara y precisa. Jan estuvo en Europa a lo menos 2 semanas. Y en el aeropuerto de Leipzig, en donde el 90% de todas las mercancías manipuladas por la red europea pasan, ya habían interceptado otro más de sus paquetes, el cual, antes de fin de mes, debía llegar a territorio nacional. Pusieron entonces atención, ¿sabe dónde? En el Aeropuerto Internacional de Santiago. Consultaron vuelos, revisaron cámaras y adivine quién apareció en una de las mangas. El ingeniero, desafiante, y hasta miró a la cámara. Las imágenes son anecdóticas, pero también claves. A su llegada debe haber transpirado helado. Uno de los perros fiscalizadores estuvo a segundos de quedarse con él, pero no pasó. Sí pudieron ratificar quién lo fue a buscar, un taxista, su patente y hasta dónde lo llevó. Que corran un poco más las cámaras. Vamos a llegar hasta su casa, el edificio ya mencionado en Parque Bustamante. ¿Ya? Porque aquí es 24/7. ¿Ya? En la noche salía toda la noche, varias veces. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Salía para allá, volvía. Salía para allá, volvía. Pero Como que gente venía a buscar cosas. Bajaba a entregarnos. WhatsApp, por WhatsApp le piden la entrega. Toma. Vivir o trabajar al lado de un traficante. ¿Cómo no sorprenderse ante tamaña revelación, más si era un vecino con el que nunca habían tenido un problema y que fue detenido justo al lado de una de estas lindas mesas? Eso también causó sorpresa, pero más aún, también miedo. Le tenía lentes, fue lo que le alcancé a ver, tenía nada más los lentes y su carita normal. No se veía así... Muy normal. Sí, no se veía así ni mal vestido, ni... No, se veía normal. Llegaron como así, como que lo venían siguiendo, ¿verdad? Porque llegaron y los agarraron de aquí para allá. Y él venía caminando y le tiraron al piso. Oye, bien impactante toda la situación Sí. de ver, porque no era un operativo pequeño. No, sí, era grande. ¿Quedó grabado ese momento? Sí, quedó grabado. No dijo nada tampoco cuando le informaron de la investigación que existía en su contra y por qué estaba siendo arrestado. Revisaron su mochila y encontraron libros. Sí, libros. Algunos de sus títulos. Jack Kerouac y el arte de mantener la calma. Parece que ese se lo leyó. Adentro de ellos escondía éxtasis. Eran libros de autores, en definitiva, que incluso uno podría hacerlo, tú ya lo tienes a la vista, pero podrían vincularse incluso con la lógica de la comercialización o del mundo de las drogas sintéticas. Incluso lo que llamó poderosamente la atención. En ese sentido venía como la pastilla con un valor agregado, La pastilla con un valor agregado, con un mensaje que lo hace una forma de operar muy singular. Debemos acelerar el tranco. El tiempo para contar datos sobre la investigación no es infinito. La investigación no es infinito. Las andanzas del ingeniero informático no eran desconocidas para su grupo familiar. ¿Arrendó una tía el departamento? Sí, a Karim. Claro, y se vino a vivir él. La tía venía a hacerle la cena. Pero bueno, no, a lo más venía otro gallo, por lo que me contó el conserje, a verlo, y la tía. Hay dos personas que... bueno, si tenía el medio arsenal adentro. No quería tener visita. Sí, es verdad. Queríamos dar la opción de que nos contara la historia, qué pasó para Tele 13. No, pero esto no queremos nada. De hecho, estamos pocos que vinieron por acá por lo mismo y nosotros no queremos fiscal a la peluca, así que no vamos a dar nada. No se preocupe. Ya, muchas gracias. Ya, hasta luego. Bajo la excusa de una denuncia por presunta desgracia del año 2016, a su círculo más cercano sí los escucharon hablar de él. Querían ir al domicilio para ir a constatar. Dijo que no lo llames, que no le hables, que no vengas, que no... Nada. Que no vayas por que no pidas más pizzas y que no vengas tampoco por las pizzas. Que cree que es un artilugio. ¿Crees? Sí, vale, que cree que es como una treta. Y ahora sí, igual... Yo cacho que pause.
Producto de la misma investigación descubrimos nosotros que era una red familiar, ¿verdad?, de tráfico de drogas. Y efectivamente, él cuidaba de esta forma que no se filtrara la información, que no se filtrara cuando se efectuaba el embarque en otro país y cuando se efectuaba efectivamente el ingreso a nuestro país y posterior entrega en el domicilio particular de esta persona. Irrumpieron en la misma casa donde dijeron que no tenían tan clara la película. Fue ahí donde encontraron la plata en la lavadora. Los allanamientos se produjeron solo después de que se asegurara la detención de Jan Acuña y de su tía, Karina Alfaro. Su mamá quedó a la espera de citación, también es imputada en la causa. Momento de inventario, pasamos a revisar. La encomienda interceptada por la policía alemana era de 1,65 kg de éxtasis en polvo. En los domicilios se encontraron 4.398 pastillas de MDMA, 2,6 kilos de hongos, concentrado de hachís, 14.860 estampillas de LSD, gramos de la molécula de Dios, la droga más alucinógena del mundo, y también unos pitos. Solamente en dinero efectivo, 80 millones de pesos en dinero efectivo, más el avalúo total de las drogas, que son alrededor de 500 millones de pesos, solamente en drogas. La cantidad de droga que tenía en su poder y el dinero que tenía en su poder era imposible de comercializar en un plazo corto, no riesgoso por una sola persona. Por lo tanto, existen ahí una serie de interrogantes vinculadas con aquello, en el sentido de que probablemente se trate de una persona que tiene un rol específico dentro de una estructura criminal probablemente más amplia. Solo para terminar, esto, el sticker que les entregaba a los que se convertían en clientes habituales. Simbología pura y dura, la mano del hombre y de Dios que no alcanzan a tocarse, interrumpidas por una figura mitológica que tiene un hongo por altar y un libro. Viajes al espacio, llaves maestras, ojos que todo lo ven. Se llevaron un ejemplar los policías alemanes. Ingeniero narco, prisión preventiva. Realmente impresionante este caso protagonizado por un ingeniero informático que vende droga sintética. Ahora es llamativo que en tan poco tiempo alcanzó a reunir 500 millones de pesos en droga y tenía 80 millones de pesos en efectivo en esta llamada pyme familiar. Me gustaría saber, perfecto, usted que nos acompaña y que tiene experiencia, vi que estaba haciendo averiguaciones sobre el perfil de este sujeto y descubrió algo. ¿Qué nos podría contar? Bueno, lógicamente llama mucho la atención el modo operandi que emplea, pero esto ya lo estaba planeando desde el año 2017. De hecho, fue indagado por la Fiscalía Local de Pudahuel. Pero el fiscal dijo que no tenía antecedentes. No sé, pero él ya fue indagado por la Brigada Antinarcóticos de Aeropuerto ante solicitud del Servicio Nacional de Aduana, en 2 ocasiones el año 2017. En el 29 de junio del 2017 se detecta, Aduanas detecta un sobre que contiene solamente un comprimido de una pastilla de color morado que asocian con MDMA, que es éxtasis en el fondo. Lógicamente, lo que llama la atención es que sea solamente un comprimido, lo que podría darnos indicios de que él ya de alguna manera estaba preparando esto. Posteriormente, en septiembre de 2017, el Servicio Nacional de Aduanas detecta un sobre con 48 comprimidos de MDMA éxtasis, que es lo mismo, en el interior de una caja plástica. Es lo mismo, de CD. Pero harto más. No, pero ¿a qué voy yo? Es que en esa ocasión, en una caja plástica de CD, se detecta estos elementos, estos comprimidos. Ahí lo lleva. O sea, ingresaron estas 2 encomiendas, por llamarlo de alguna manera, desde Holanda a Chile, direccionadas justamente a Jan Acuña Alfaro, a la misma dirección en la época en que él vivía en Maipú, en esa época. Entonces nos queda claro que no era una blanca paloma. O sea, había algo detrás. Ahora, ignoro en qué terminaron esas causas, porque resulta que cuando la Brigada Antinarcóticos de Aeropuerto le hace las muestras, no es concluyente para determinar si era MDMA. Entonces, es problemas de la prueba. Eso debe ser. No, pero ¿dónde está lo importante aquí? De que él, su modo operandi, ya el 2017, que es lo mismo que repite posteriormente, ya lo estaba haciendo.
las 12 encomiendas que recibe el 2017 proceden de Holanda. La misma situación que está ocurriendo acá. Ahora, ¿qué no se pudo detectar en esa época? Pues, ¿de quién eran los proveedores? Porque las direcciones no correspondían de Holanda. Sí, el consumidor final, digamos, el receptor de esta encomienda era justamente la persona que ahora es detenida. Pero un segundo, Héctor Arenas, ex prefecto de la PDI, además tiene una experiencia enorme, Emilio, tú también, para que me ayuden a entender a mí esto. Primero, ¿por qué hablamos de una pyme familiar? ¿Quién es este ingeniero? Y sobre todo, ¿por qué guardaban la plata en la lavadora? Porque uno ha visto debajo del colchón, adentro del colchón, no sé, abren hoyos en las paredes y meten las cosas entre... Pero ¿por qué se guarda el efectivo en la lavadora? Bueno, eso demuestra de alguna manera la seguridad que tenía, que no iba a ser... Se ríe Emilio. Que no iba a ser Se puede lavar el dinero, claro. Lo asocias con la lavadora. No, pero eso demuestra claramente que esta persona no pensaba que iba a ser detenida ni detectada. Pero no estaba escondiéndolo mucho, digamos. Ahí lo dejó. Claro, pero... Ahora lo increíble, y de alguna forma se insinúa al final de esta nota, de este reportaje de Pablo Álamos, es que es tanta la droga y tanto el dinero incautado que ellos sospechan que tiene que tener alguna investigación con alguna organización criminal mayor para la logística, porque los viajes que hacen... Por eso estamos viendo las imágenes del aeropuerto, ¿no? muy llamativos, perdón. Él toma tantos resguardos que no viaja directamente a Holanda, donde se abastece de droga, sino que hace todo un recorrido. Viaja de Santiago a Estados Unidos, de Estados Unidos a España y de España a Holanda. Y no se viene de Holanda, sino que hace el viaje después a Alemania, donde prepara la encomienda, no viaja con la droga a Chile, sino que la envía por vía encomienda a Chile oculta en disco de vinilo. ¿Y él hace todo ese periplo a pie? ¿Por qué? O sea, ¿por qué él hace todo este recorrido? Para resguardarse, para no evitar ser seguido, para hacer el negocio, ¿no? Claro, va haciendo negocio país por país. No, para resguardarse, para evitar ser seguido, para no llamar la atención. Claro. Imagínate si vas a Holanda, que se conoce como un centro proveedor de estas drogas sintéticas, llama la atención. De inmediato aparece la alerta de las policías europeas. ¿Podemos poner énfasis en una cosa? Porque a mí me encantó el trabajo que hicieron estos dos destacados periodistas de Juan prensa del Bustamante y Pablo Álamos. Y con la ironía de decir que además de toda la droga que tenía 2 pitos. O sea, pucha, ahí quedó corto. Pero hablan de una cuestión que a mí me llama la atención y les quiero preguntar, Emilio. La partícula de Dios. Molécula. ¿Por qué dije partícula? Porque en verdad esto viene de un texto de un libro, por una revelación científica, de que la partícula de Dios o molécula de Dios es cuando supuestamente se creó el universo. Es cuando de la energía pasamos a crear la materia. Y algunos dicen ahí está Dios, otros dirán ahí está la ciencia, lo que sea. Pero o sea, para ponerle ese título a una droga, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estaba trayendo a Chile este señor? Bueno, para que la gente entienda y sea más fácil de digerir, este componente está en la ayahuasca. La ayahuasca tiene el DMT, que es dimetiltriptamina, que es un alucinógeno tan potente que incluso se describe como que hace vivir a las personas en un mundo paralelo. Que hay mucho defensor de la ayahuasca porque lo vinculan como con las cosas más místicas en la Amazonía y no sé cuánto. Esto se le llama molécula de Dios justamente a este componente psicoactivo que tiene la ayahuasca. Digamos, el término más químico, digamos. O sea, para ponerle molécula de Dios es porque o ves a Dios o, no sé, ves la creación del universo, algo así. Exactamente. Pero, ¿sabe? Francesco, a mí me llamaba además la atención mucho el asunto de que él sea un ingeniero en informático, una persona preparada, que tiene una profesión, que podría generar la lucas en forma honesta, y no lo hace. O sea, el negocio tiene que ser muy lucrativo. Y sobre eso, cuando estaba googleando justamente personas vinculadas a este negocio, profesionales, me llamó la atención que este año se detuvieron varios alumnos de una universidad de Concepción, estudiantes de ingeniería vinculados al tráfico de droga. Además, en noviembre, si no me equivoco, hace 2 meses, se detuvo en la iglesia de Los Vázquez a un ingeniero mientras rezaba, un ingeniero comercial, que estaba dedicado justamente a vender droga en Villa Alemana. Oye, Emilio, te puedo hacer una pregunta porque es interesante el link que estás haciendo. Uno no quiere decir que con esto personas preparadas en la ingeniería informática van a estar siempre ligadas al narcotráfico, no. Mucho Breaking Bad. Sí, pero las personas que conocen muy bien el mundo del internet, por decirlo, saben que existe un submundo
el dark world, como le dicen algunos, donde está justamente toda la información y que no es fácil moverse ahí, hay que ser prácticamente tipo hacker, donde tú puedes averiguar muchas cosas y hacer contactos. Está el tema de las ventas de armas, está el tema de la droga. Existe un mundo que es profundamente investigado, ¿no? Sí, Pedofilia. la Deep Web. Pedofilia. La Deep Web. La Deep Como Web, le llaman. esa era. Exactamente. Pero aquí, evidentemente, como señala la misma nota cuando hablan el fiscal, uno podría pensar de que debiese necesariamente haber otra estructura de que coopere en esto. Porque es muy difícil que